Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Vamos a dar en un momento más, ya nada más, inicio a esta masterclass gratuita Prisión Preventiva Oficiosa a cargo de Héctor Lara González, quien es magistrado de circuito en retiro y abogado penalista, y del cual leeré brevemente su semblanza curricular. Como experiencia laboral y a efecto de no dilatar más esto, bueno, pues él fue magistrado de circuito en materia penal de marzo de 2005 a diciembre de 2024, juez de distrito en materia penal de enero de 2001 a febrero de 2005, fue secretario de tribunal colegiado y tribunal unitario en materia penal, secretario técnico adscrito a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, secretario de juzgado de distrito en materia penal, actuario judicial en juzgado de distrito en materia penal, oficial judicial en juzgado de distrito en materia penal. Por su parte, en su formación académica, él estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Derecho Penal por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, con el Máster Internacional de Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, España. Cuenta también con el diplomado Programa Comparativo del Sistema de Justicia Adversarial Criminal de Fletcher School, Tufts University, Boston, USA. Cuenta con el diplomado de litigación en proceso penal por la Universidad Alberto Hurtado de Chile y la Universidad Anáhuac de México. Cuenta con el curso de formación judicial, con diversos cursos y seminarios de capacitación, con la especialidad en justicia penal para adolescentes. Tiene la especialización de carrera judicial federal por el Instituto de Especialización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entre las publicaciones que tiene el magistrado Héctor Lara González, él tiene el libro Manual de Derecho Procesal Penal del editorial Tirant Noblanc de 2024, el libro La etapa intermedia en el proceso penal acusatorio por la editorial Bosch, el libro en coautoría Guías Judiciales de Conducción de Audiencias en el Proceso Penal, editorial Ubius, el libro en coautoría La implementación del sistema penal acusatorio, el libro en coautoría La defensa legal contra delitos ambientales. En cuanto a la docencia, él es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor en la Universidad Panamericana también y es profesor en la entonces Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Impartió diversas materias relacionadas con el derecho penal, derecho procesal penal y juicio de amparo en materia penal. Pues muchísimas gracias a todos y a todas las personas que se han congregado y que se siguen sumando en este momento. Vamos a iniciar, una vez dichas estas palabras, le doy la más cordial bienvenida al señor magistrado Héctor Lara González, a efecto de que pueda el día de hoy compartirnos de su conocimiento y disertar con nosotros. Estimado magistrado, muy buenas noches. Le dejo el uso de la voz en Liceo Académico. Es toda suya la plataforma. Gracias. Sí, muchísimas gracias, gracias a todas, gracias a todos que están en esta noche con nosotros para hablar sobre este tema complejo pero muy interesante que es la prisión preventiva oficiosa. Eh, pues bien, todos sabemos que cuando el agente del Ministerio Público ya realizó una investigación inicial y considera él que tiene un caso relativamente sólido, pues lo judicializa y lo lleva ante un juez, a efecto de que se inicie un proceso en contra de una persona. Cuando esa persona, el imputado o imputada, se encuentra ya a disposición del juez, se inicia en estricto sentido el proceso penal y va a concluir cuando se dicte la sentencia definitiva. Y la pregunta esencial es, durante todo este tiempo que dura el proceso penal, ¿debe la persona estar presa o debe la persona estar en libertad? Pues eso va a depender de la política criminal de cada país. Cada país establece los requisitos, las circunstancias que se deben de tomar en cuenta para que la persona esté en libertad o para que la persona esté en en prisión preventiva. ¿Y cómo ha solucionado México esto? Pues desde el punto de vista histórico, creo que hemos vivido más tiempo con prisión preventiva oficiosa que con alguna otra. Antes de 1917, cualquier persona que estaba presa, que estaba sujeta a proceso, estaba presa.
A partir de 1917 se estableció que podía obtener libertad si el delito no tenía una pena que superara los 5 años de prisión. Recuerden que en ese tiempo las penas eran fijas. En 1948 se reformó la Constitución para establecerlo del término medio aritmético de 5 años. En 1993 nuevamente se reforma la Constitución para establecer que las personas podían obtener su libertad siempre y cuando garantizaran sus obligaciones procesales mediante una caución que garantizaran la reparación del daño y que garantizaran las sanciones pecuniarias y salvo que se tratare de delitos graves. Y ahí teníamos como una especie de algo bueno en el sentido de que se suponía que podían estar en libertad salvo los casos graves o los delitos graves. ¿Pero qué sucedió? Pues fue un engaño realmente, porque los códigos procesales comenzaron a hacer unas listas interminables de delitos graves, de manera que la supuesta excepción se convirtió en una regla. Pero bien, llegamos entonces a 2008, que es cuando a nivel constitucional se introduce en México el sistema oral acusatorio en proceso penal. La relevancia es que, por una parte, se reconoció en la Constitución ya expresamente el principio de presunción de inocencia. Por otra parte, se determinó la naturaleza de la prisión preventiva como una medida cautelar. Y se establecieron dos tipos de prisión preventiva. La justificada, es decir, que el Estado, a través del Ministerio Público, va a justificar por qué la persona debe de estar en prisión. Y para ello se toman en cuenta los riesgos procesales, los tres que todos ya conocemos. Por una parte, para que el sujeto pues esté siempre presente en el procedimiento, que no vaya a huir, para que no vaya a entorpecer el procedimiento y por otra parte, para proteger a la víctima, al ofendido, a los testigos y a la comunidad. Pero al Estado mexicano, en su política criminal, no tan solo se conformó con la prisión preventiva justificada, sino que también implementó la prisión preventiva oficiosa, es decir, la que se impone sin que el Ministerio Público deba justificar esos riesgos procesales. ¿Por qué? Porque consideró el legislador que los casos de prisión preventiva oficiosa son tan graves que ya no es necesario que el fiscal esté justificando esos riesgos procesales. Y así es como introduce en la Constitución la prisión preventiva oficiosa. Y en 2008, cuando se crea este sistema, pues vemos que la Constitución establecía 8 supuestos de prisión preventiva oficiosa, solo 8. Delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, etcétera. 8 supuestos. Pero vemos cómo es que esta figura que, pues, internacionalmente está repudiada, pero aquí en México el Estado la ha considerado una pieza clave dentro del proceso penal, se fueron incrementando poco a poco los casos. En 2011 se agregó el supuesto de trata de personas. En 2019 se agregaron 9 supuestos. En 2020, el 31 de diciembre de 2024 se agregaron tres y en abril de 2025 se agregaron tres casos más. De manera que tenemos hoy en día 25 supuestos de prisión preventiva oficiosa en la Constitución. Y son supuestos que en realidad son grupos, porque de esos supuestos se desglosan a su vez infinidad de casos de prisión preventiva oficiosa. Pero el punto clave es mencionar, deberíamos estar hablando de prisión preventiva oficiosa. Desde un punto de vista jurídico, ¿deberíamos de estar hablando de prisión preventiva oficiosa? La respuesta es que no deberíamos de estar hablando de prisión preventiva oficiosa, porque no debería de haber un solo caso en que se impusiese la prisión preventiva oficiosa. Ningún juez debería de imponer prisión preventiva oficiosa. Y sin embargo, en la vida cotidiana, en los actos jurisdiccionales del día a día, pues vemos que se impone. De ahí la necesidad de que se esté hablando sobre esta medida cautelar. Pero, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es el argumento por el cual consideramos
que no se debería de imponer prisión preventiva oficiosa y que ni siquiera ya deberíamos de estar hablando de prisión preventiva oficiosa. Pues el argumento es que en 2011, como ustedes saben, se reformó el artículo primero constitucional. Ese artículo estableció tres características esenciales. La primera, que los derechos humanos no tan solo son aquellos que se prevén en la Constitución, sino que también aquellos derechos humanos que están establecidos en un tratado internacional del cual México sea parte. Segundo principio, las normas en materia de derechos humanos se deben de interpretar en lo que más favorezca a la persona, es decir, bajo el principio pro homine. Y el tercer principio, todas las autoridades, todas, en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Son tres principios fundamentales. Derechos humanos en la Constitución y en los tratados. Interpretación de las normas en materia de derechos humanos bajo el principio pro homine. Todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ah, bueno, a ver, si así está el artículo primero constitucional, pues vamos armando entonces el argumento. ¿Por qué? Porque México suscribió un tratado internacional. Me refiero a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José. México la ratificó en 1981 y algo muy importante que a veces no se menciona, pero México no solo ratificó la convención en 1981, sino que además en 1998, en diciembre de 1998, reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto conforme al artículo 62 de la propia convención. ¿Qué significa? Que México entonces suscribe la convención y no tan solo eso, sino que reconoce que las sentencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, son obligatorias para el Estado mexicano. Esto por haber reconocido esa competencia contenciosa en 1998. Y ahora, México puede decir, desobedezco ese tratado internacional, desobedezco las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, no lo puede hacer. Y no lo puede hacer no tan solo porque suscribió el tratado en sí mismo, sino porque México también suscribió el Tratado de la Convención de Viena. En esta Convención de Viena debemos tener presente siempre el contenido de dos artículos, el 26 y el 27. El artículo 26 nos dice que cuando un Estado suscribe un tratado internacional, debe de cumplirlo. Pacta sunt servanda, así lo dice literalmente. Pero algo interesantísimo, el artículo 27. El artículo 27 de la Convención de Viena nos dice que ningún Estado que haya suscrito un tratado internacional puede invocar su derecho interno, su ordenamiento jurídico interno, para desobedecer un tratado internacional o para no cumplir con el tratado internacional. Entonces tenemos que si México suscribió la Convención de Viena, implica que el Estado mexicano no puede incumplir el Tratado de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y que además, al haber reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está obligado y vinculado a sus decisiones. Y lo que es más, los órganos estatales de México están obligados a cumplir esas decisiones y no pueden invocar como justificación que su derecho interno se lo impide. ¿Por qué? Porque entonces estarían desobedeciendo el artículo 27 de la Convención de Viena. Pero vamos entonces a analizar
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en enero de 2023, emitió la sentencia García Rodríguez y otro contra México. En esta sentencia, la Corte Interamericana declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa mexicana y, como consecuencia, ordenó a los órganos estatales mexicanos que borraran, que adecuaran la Constitución y las leyes secundarias a los principios de la Convención, que borraran la prisión preventiva oficiosa. Y pues es claro que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, encargados de adecuar los ordenamientos jurídicos, pues no han cumplido con ello. No tan solo no han cumplido, sino que han fortalecido la prisión preventiva oficiosa con las reformas del 31 de diciembre de 2024 y la de abril de 2025. Pero podríamos decir, ¿y cuál es la vinculación o cuál es la obligación de los jueces mexicanos? Porque los jueces mexicanos son los que en la vida diaria, en, en lo cotidiano de la actividad jurisdiccional, son los jueces los que imponen la prisión preventiva oficiosa. Y podría decir algún juez, pues mientras el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no adecuen el ordenamiento, no borren de la Constitución y de las leyes secundarias la prisión preventiva oficiosa, pues yo no puedo hacer nada, yo la voy a seguir aplicando. Pues no, no podrían decir eso. Y no podrían decir eso en razón de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa sentencia estableció también un mandato para los jueces mexicanos. En el párrafo 303 también ordenó qué deben de hacer los jueces mexicanos. Y realmente por su trascendencia de este párrafo, me voy a permitir leerlo literalmente. Este párrafo 303 de la sentencia García Rodríguez y otro contra México dice, es decir, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo al principio pro persona. En este sentido, dice la Corte, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como lo es la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y sus juezas, están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que las magistraturas y los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están obligados a ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. Hasta aquí dejo la lectura. Significa esto que la Corte Interamericana no tan solo declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa, sino que le dijo a cada uno de los órganos del Estado mexicano qué es lo que deben de hacer. Tú, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, adecuen las normas a la Convención, pero tú, juez, jueza, magistratura de cualquier nivel, lo que tienes que hacer es un ejercicio de convencionalidad bajo el principio pro persona y debes de inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Realmente es una resolución vinculante que todos los jueces deberían de aplicar. De ahí nuestra primera afirmación que hicimos de que ya ni siquiera deberíamos de estar hablando de prisión preventiva oficiosa, porque todos los jueces están obligados a esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ningún juez, ninguna magistratura de ningún nivel
podrían decir, es que mi ordenamiento interno me dice otra cosa, mi constitución me dice otra cosa, el Código Nacional me dice otra cosa, las leyes federales me dicen otra cosa y leyes generales me dicen otra cosa. ¿Por qué no pueden invocar su ordenamiento interno las autoridades jurisdiccionales? Pues porque no se lo permite el artículo 27 de la Convención de Viena. Dice el artículo 27, insisto, que ninguna autoridad puede incumplir un tratado internacional justificándose en su ordenamiento interno. Entonces, si la prisión preventiva no debería de ser aplicada por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué sí se sigue aplicando? ¿Por qué sí tenemos infinidad de casos de prisión preventiva oficiosa? Bueno, pues las respuestas son varias. Puede ser porque tenemos jueces que no siempre son afines a un derecho penal democrático. Tenemos jueces que son afines a un derecho penal social y se alejan de la democracia del derecho penal para incurrir en actos arbitrarios. Tenemos jueces que son afines a un poder arbitrario. Pero también tenemos un conjunto de jueces que creen que desde el punto de vista jurídico se debe de imponer la prisión preventiva oficiosa pese a lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuál es el argumento que utilizan para decir que sí es posible aplicar la prisión preventiva oficiosa pese a lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues para ello se basan en una jurisprudencia que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una jurisprudencia, en la jurisprudencia 20 diagonal 2014, es del Pleno, con número de registro 20062224, en la que la Suprema Corte dijo que cuando en la Constitución Federal hay una restricción a un derecho fundamental, esa restricción debe de prevalecer por sobre cualquier otro ordenamiento. Y ese criterio no tan solo lo dijo el Pleno en esta jurisprudencia, en la 20 de 2014, la primera sala al año siguiente, en 2015 también. Bueno, siguiendo al Pleno, ya estaba obligada por lo que había resuelto el Pleno, pero confirmó también en la jurisprudencia 29, diagonal 2015, con número de registro digital 2008-935, en la cual estableció que, como ya lo había dicho el Pleno de la Suprema Corte, cuando hay una restricción a un derecho fundamental en la Constitución Federal, es esta restricción la que debe de imperar. Y podríamos decir, ¿es esto correcto, lo que está diciendo este argumento? Creemos que la existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es insuficiente para que el criterio esté por sobre lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es insuficiente? Es insuficiente, me parece, por tres puntos. Primero, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también forma parte del ordenamiento jurídico interno de México. Y si forma parte del ordenamiento jurídico interno de México, esa jurisprudencia no puede ser invocada como una justificación para incumplir un tratado internacional como lo es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Cuando un juez dice, es que a mí me obliga esta jurisprudencia, está incumpliendo el artículo 27 de la Convención de Viena. Ningún Estado, ningún órgano de un Estado que firma un tratado internacional puede incumplirlo bajo la justificación de que su derecho jurídico interno diga lo contrario. Nunca podríamos invocar la jurisprudencia de la Suprema Corte como una justificación para no cumplir con lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la jurisprudencia también es parte del ordenamiento jurídico interno. Pero un segundo argumento.
como dicen los abogados, sin conceder. Pero vamos a suponer que le damos a la sentencia de la Corte Suprema, a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la nuestra, que le damos la misma categoría de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro contra México. Supongamos que están al mismo nivel. Ok, una dice aplica la prisión preventiva oficiosa, la otra dice inaplica la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál de las dos tendríamos que aplicar? Suponiendo que están en ese mismo nivel. Pues para ello tendríamos que recurrir al artículo primero constitucional, el que ya mencionamos. El artículo primero constitucional, ¿qué nos dice? Que todo ordenamiento relacionado con derechos humanos siempre debemos de interpretarlo en favor de la persona, para darle la protección más amplia. Y entonces, si tenemos esas dos sentencias, ¿cuál de esas dos sentencias le otorga una protección más amplia a un imputado que le aplicaron prisión preventiva oficiosa? Pues sin lugar a dudas, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí la importancia del artículo primero de la Constitución. Y como tercer punto, para no aplicar esta jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el artículo primero de la Constitución, ya dijimos, establece que todas las autoridades, todas, no dice solo aquellas, no dice solo los jueces de las entidades federativas y las autoridades federales no están aquí, no, dice todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Si nosotros aplicamos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la nuestra, de este país, con ello no estamos ni respetando, ni protegiendo, ni garantizando los derechos humanos que también son parte del bloque, conforme al primer párrafo del propio artículo primero de la Constitución. Y fíjense ustedes, qué situación un tanto cuanto, pues chistosa hasta cierto punto, porque muchos jueces aplican la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nuestra Corte, también ante el temor de que no aplicar una jurisprudencia de la Suprema Corte les puede acarrear una falta administrativa o hasta una carpeta de investigación. Ah, pero no se dan cuenta que el artículo primero de la Constitución en el tercer párrafo también establece que el Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos. De manera que si nosotros no aplicamos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos violando un derecho humano, un derecho fundamental, la libertad de la persona. Y esto debería de ser materia de investigación y de sanción. Pero los jueces que comulgan con un derecho penal arbitrario pasan por alto este texto del artículo primero de la Constitución, que también, si violan un derecho humano, también deberían de ser materia de investigación y de sanción. Y sin embargo, siguen aplicando la prisión preventiva oficiosa. Ahora, pues, como les decía al principio, desde un punto de vista académico, como lo estamos haciendo ahora, la imposición de la prisión preventiva oficiosa debería de ser letra muerta en México. No podemos aplicar prisión preventiva oficiosa porque nos lo impide la sentencia García Rodríguez y otro contra México, porque hay una orden específica, clara, contundente para los jueces mexicanos. ¿Sí? Y es insuficiente respaldarnos, justificarnos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, pues diario vemos la imposición de prisión preventiva oficiosa, eso es claro. Muchas personas están presas.
en las cárceles por la imposición de prisión preventiva oficiosa cuando no debería de ser así. ¿Por qué se impone? ¿Cómo se impone la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa se impone considerando un solo factor, la clasificación jurídica. Cuando el agente del Ministerio Público formula imputación y anuncia su clasificación jurídica, y el imputado se acoge al plazo constitucional de 72 o de 142 horas, es con base en esa clasificación jurídica que se impone la prisión preventiva oficiosa. O bien, tomando en cuenta la clasificación jurídica que señala el juez de control cuando dicta el auto de vinculación a proceso. La clasificación jurídica, recuerden que en términos del artículo 141 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, implica el tipo penal, si el delito es doloso o culposo, si es consumado o tentado, y además la forma de intervención de la persona. Lo que nos interesa para nuestra plática es el primer punto, el tipo penal. Es conforme a la clasificación jurídica en su elemento de el tipo penal, el que va a determinar si se impone o no se impone prisión preventiva oficiosa. Y pues vemos cómo es que jueces, por tratarse de prisión preventiva oficiosa, inclusive a veces la imponen sin darle el uso de la palabra a las partes, porque consideran que es oficiosa, cuando no debería de ser así. Al menos hay dos puntos en los cuales debería de haber, pues, ese derecho de las partes, concretamente de la defensa, de poder decir algo con relación a la prisión preventiva que está a punto de imponerse por un juez. Y el primero de ellos es ver si efectivamente la clasificación jurídica se subsume en alguno de los supuestos de prisión preventiva oficiosa. Podría pensarse, por ejemplo, que un juez dijera, se trata de un homicidio en riña y por tanto es un delito doloso. El artículo 19 constitucional me faculta para poner prisión preventiva oficiosa. La defensa podría decir, momento, señor juez, porque sí, efectivamente, el 19 señala que hay prisión preventiva oficiosa por delito de omisión, por delito de homicidio doloso. Pero resulta que el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé al delito de homicidio en riña, aunque es doloso, no lo prevé de prisión preventiva oficiosa. Eso debería de ser parte también del derecho que tienen las partes de poder decir algo. Podría decir el juez, se trata de un delito de trata de personas y el 19 dice que es de prisión preventiva oficiosa. Sí, señor juez, pero resulta que la ley de trata dice en el artículo séptimo, fracción segunda, cuáles son los delitos de trata de personas, porque no son todos, a los que se puede poner en prisión preventiva oficiosa. Entonces vamos viendo si la clasificación jurídica efectivamente se subsume en algún supuesto de prisión preventiva oficiosa. Y también los jueces deberían de dar el uso de la palabra y decir, advierto, que se trata de una clasificación jurídica conforme a la cual debe de haber prisión preventiva oficiosa, pero darles el uso de la palabra. La defensa podría iniciar un argumento como el que hemos mencionado. Decir, señoría, solicito que se inaplique la prisión preventiva oficiosa, conforme a una interpretación de inconvencionalidad, conforme al principio pro homine y tomando en cuenta lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es muy arbitrario, en realidad, que los jueces impongan la prisión preventiva oficiosa sin dar el uso de la palabra, en este caso, a la defensa. Siempre deberían de hacerlo. Bueno, y si se impone, ¿qué podemos hacer? Bueno, si se impone, pues tenemos los recursos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales y tenemos por otra parte el juicio de amparo. La apelación es procedente en contra de la imposición de la prisión preventiva oficiosa. ¿Y cuándo debemos de recurrir a la apelación o cuándo debemos de recurrir al juicio de amparo? Bueno, pues aquí es los abogados defensores siempre deben de hacer este ejercicio de descubrimiento de campo, un ejercicio de campo, para advertir
cuáles son los criterios que han emitido los tribunales de apelación y cuáles son los criterios que han emitido los órganos jurisdiccionales de amparo. El abogado debe de saberlo para ver si le conviene irse en apelación o si le conviene irse en amparo. Pudiera ser que ya conoce que los dos o tres jueces de distrito que hay en la localidad están en contra están a favor de la prisión preventiva oficiosa. Y además sabe que el tribunal colegiado que está ahí también está a favor de la prisión preventiva oficiosa. Pero sabe que el tribunal de apelación es un tribunal de derecho penal democrático y que está en contra de la prisión preventiva oficiosa. Ah, pues entonces hay que apelar. O bien, el razonamiento a la inversa. Y pero esto lo deben de saber los abogados defensores, conocer los criterios, aunque claro, estamos ahorita en una transición de los poderes judiciales y en concreto del Poder Judicial de la Federación, en donde estamos teniendo nuevos integrantes que no sabemos bien a bien cómo es que van a resolver, porque pues así está establecida la reforma a los poderes judiciales. Pero si nosotros nos vamos al juicio de amparo, creo que el tema que ha detonado eh, el mayor número de comentarios es la relación que existe entre entre la prisión preventiva oficiosa y la suspensión en el juicio de amparo. Es un tema que está regido sobre todo por las decisiones que han tomado los plenos regionales y por las reformas a la Constitución del 31 de diciembre de 2024 y la reforma del pasado mes de octubre al artículo 166, fracción primera de la Ley de Amparo. Pero a ver, vamos viendo. Recuerden ustedes que en 2021 se reformó la Constitución y dio pauta a la creación de los plenos regionales. Con base en esa reforma constitucional y también en una reforma que hubo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo 67/2022 que rige lo de los plenos regionales y para ello dividió el territorio nacional en dos regiones, la región centro-norte y la región centro-sur. Nos vamos a referir como región norte y región sur. Digamos que desde un punto de vista más o menos geográfico, lo que hay de la Ciudad de México hacia el norte es región norte y lo que hay hacia el sur pues es región sur. Y estableció dos plenos regionales. El pleno regional para la región norte en materia penal, con sede en la Ciudad de México, y en su momento estaba el pleno regional sur, con sede en Puebla. Ahora, hagamos un poco más de contexto. El artículo 166, fracción primera de la Ley de Amparo, antes de la reforma del mes pasado, de octubre, establecía que si el acto reclamado es la prisión preventiva oficiosa, el efecto de la suspensión debe de ser para que la persona quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por lo que hace a su libertad personal y a disposición de la autoridad responsable que, que impuso la prisión preventiva oficiosa para efectos de continuar el procedimiento. Pues bien, conforme a ese texto que había del artículo 166, fracción primera de la Ley de Amparo, fue que el Pleno Regional en materia penal de la región norte emitió la jurisprudencia J13, que, disculpe, pero no recuerdo siempre no recuerdo siempre los números de registro. Es registro 20-27-280. ¿Qué dijo el Pleno Regional en materia penal de la región norte? Pues lo que dijo es que los efectos de la suspensión del 166, fracción primera, con relación a la prisión preventiva oficiosa, realmente no tutelaban para nada el derecho fundamental de la libertad personal. Que los efectos de la suspensión deberían de ir más allá de lo que dice el 166. Y para ello tomó como base el artículo 107, fracción décima de la Constitución, que establece que los actos reclamados son susceptibles de suspensión, tomando en cuenta tres factores. Uno,
la naturaleza del acto reclamado. 2, la apariencia del buen derecho. Y 3, el interés social. Y con base en ello, el Pleno dijo a quien le corresponde, conforme al texto constitucional del 107, fracción décima, a quien le corresponde resolver si procede o no procede la suspensión y para qué efectos, no es a la ley de amparo, es al juez que conoce del juicio de amparo. Es una actividad jurisdiccional que le corresponde, que le compete exclusivamente al juez de amparo. Y por tanto, conforme al principio de apariencia del buen derecho, pues la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Si ya estuviéramos en sentencia de amparo, se otorgaría la protección constitucional. Pero en apariencia del buen derecho, entonces, en materia de suspensión, debe de otorgarse una suspensión con efectos restitutorios, es decir, obligar al juez responsable a que en una nueva audiencia inaplique la prisión preventiva oficiosa y, por otra parte, en un sistema de contradictorio, analice la imposición de cualquier otra medida, que puede ser incluso la prisión preventiva justificada. Por su parte, el Pleno Regional Sur estableció que no, que los efectos, cuando el acto reclamado es la prisión preventiva oficiosa, el efecto de la suspensión es exclusivamente lo que dice el artículo 166, fracción primera, a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por lo que hace a la libertad y a disposición de la autoridad responsable por lo que hace a la continuación del procedimiento. Y que además, ya la Corte había dicho que cuando hay una restricción constitucional, prevalece esa restricción constitucional. Eso dijo el Pleno Regional Sur. De manera que en materia de justicia de amparo, de suspensión en el juicio de amparo, hay una justicia diferente, diametralmente opuesta. Se impone la prisión preventiva en la región norte, se otorga una suspensión con efectos restitutorios. Se impone una prisión preventiva en la región sur, se concede la suspensión para unos efectos que no significan prácticamente nada para el derecho fundamental de la libertad del quejoso y en el proceso llamado imputado. Después viene una reforma a la Constitución del 31 de diciembre de 2024, en el que no tan solo se agregan supuestos de prisión preventiva oficiosa, sino que además se agrega un texto a la Constitución que dice: para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo del 19 constitucional, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorio sus términos o su vigencia, ya sea en forma parcial o total. Pues bien, es claro que para los que siguen ideológicamente al pleno regional de la parte sur, pues dicen, ahí está. Inclusive ya la Constitución dice que no podemos interpretar y que no podemos hacer nada más que aplicar la prisión preventiva oficiosa. Pero ¿qué dijo el pleno regional norte? ¿No? El pleno regional norte siguió con su línea de derecho penal democrático y estableció la jurisprudencia J33, número de registro 2030-607. Y el Pleno Regional en materia penal de la región norte, que ahora también conoce de materia laboral, dijo que pese al agregado al texto del artículo 19 constitucional, sigue teniendo vigencia la jurisprudencia que emitió ese mismo Pleno relativa a los efectos restitutorios de la suspensión. Es decir, el Pleno Regional siguió con su línea, no obstante el texto constitucional. Y tal parece que los órganos legislativos del Estado están viendo la manera de que esa decisión del Pleno Regional de la región norte no tenga ya aplicación, porque ahora en octubre de 2025 reformó la ley de amparo y en el artículo 166, fracción primera, agregó: tratándose de estos casos, es decir, cuando se trata de prisión preventiva oficiosa
en donde la ley de amparo dice que los efectos es que la persona quede a disposición del órgano de amparo por lo que hace a su libertad y a disposición del juez que conoce del proceso para la continuación de este, dice ahora la ley de amparo, tratándose de esos casos, la suspensión no podrá otorgarse con efectos distintos a los que expresamente prevé esa fracción. Es decir, con ello trataron de poner pues un silenciador a todas aquellas personas juzgadoras en materia de amparo que se regían por la decisión del Pleno Regional Norte. Obviamente, los que comulgan con que debe de bueno, que la suspensión solo debe de tener esos efectos, como lo decía el Pleno Regional en materia penal de la región sur, pues dicen, pues claro, pues por supuesto, ahora ya está en la ley. A ver, ahora qué van a decir. Ah, pues hay muchas cosas que decir. O sea, no porque en la ley de amparo se haya hecho ese agregado, significa que ya se doblegó todo el accionar de ese derecho penal democrático que venía sustentando el Pleno Regional Norte. ¿Y cómo podemos superar el texto actual del artículo 166, fracción primera de la ley de amparo? Pues esto es bajo un argumento de que el artículo 107, fracción 10 de la Constitución, establece que los actos reclamados son susceptibles de suspensión. ¿Sí? Ya lo dijimos, bajo tres factores. Naturaleza del acto reclamado, apariencia del buen derecho y el interés social. Y hasta ahí se queda. De manera que no es la ley de amparo la que debe de establecer cuándo sí procede la suspensión, cuándo no procede la suspensión y para qué efectos. Porque como lo dijimos también, eso le corresponde a la actividad jurisdiccional, le corresponde al juez que esté conociendo del juicio de amparo. Y hubo un caso sumamente similar que conoció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el anterior Pleno. Esto fue en la acción de inconstitucionalidad 62 diagonal 2016. En esa acción de inconstitucionalidad, la Corte tuvo ante sí la propuesta de inconstitucionalidad del artículo 128 de la Ley de Amparo. El artículo 128 de la Ley de Amparo expresamente dice que no será objeto de suspensión una medida cautelar impuesta por una autoridad judicial. Es decir, que si se trata de la prisión preventiva oficiosa, no será objeto de suspensión. Dice así el artículo 128. ¿Y qué dijo la Corte en esa acción de inconstitucionalidad? Dice, bueno, pues eso dice el 128, pero el 110 fracción décima dice otra cosa. El 110 fracción décima dice que le corresponde al juez determinar cuándo se concede o cuándo se niega una suspensión y para qué efectos. Esto no le corresponde a la ley de amparo, dijo la Corte. El 128 no puede determinar que no es objeto de suspensión una medida cautelar impuesta por autoridad judicial. Y si bien la Corte no declaró la inconstitucionalidad del 128, dijo que procedía a hacer una interpretación conforme para el efecto de que el juez de amparo, caso a caso, pudiera determinar si concede o no concede la suspensión y para qué efectos. Es decir, el Pleno de la Suprema Corte fue más allá del texto prohibitivo que establecía que no es objeto de suspensión una medida cautelar. Exactamente ocurre lo mismo ahora con el 166. La interpretación es ir más allá de esta prohibición que establece el 166 de que la suspensión no puede ir más allá de lo que establece ese propio artículo. ¿Por qué? Porque por sobre ese texto está el artículo 107, fracción décima de la Constitución. La semana pasada apareció una queja resuelta por el cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, la queja 289 diagonal 2025, en la cual
ese tribunal colegiado estableció que, no obstante el texto del artículo 166, fracción primera, era procedente conceder la suspensión con efectos restitutorios, tal como lo había establecido el Pleno Regional en materia penal de la región norte. Bien, qué bien por ese tribunal colegiado. Pues como ustedes pueden ver, es todo un tema esto de la prisión preventiva oficiosa. Hay muchos otros puntos sobre los cuales podríamos hablar, pero también considerando la hora y considerando también que habrá una posibilidad de algunas preguntas, dejo esta charla aquí hasta este punto y pues no sé, Manuel, si podemos abrir en todo caso el micrófono a personas que pudieran o tuvieran alguna interrogante y si es que puedo contestarla de poder no es porque me puedan silenciar o mucho eso, sino si tengo la capacidad para contestarla, ¿no? Muchas gracias, magistrado Héctor. Bueno, pues primero, antes que nada, felicitar por esta gran disertación. Por otro lado, para que les podamos dar el uso de la voz, lo que les vamos a pedir es que tengan encendida la cámara, se pidió desde un principio. Y bueno, nos pusieron a través del chat lo siguiente, que si se compartirá el link de la grabación de esta ponencia. Sí, esta ponencia queda a través de Facebook Live y en el canal de YouTube del Liceo Académico estará también a su disposición para que ustedes la puedan volver a escuchar cuantas veces quieran. Además que se distribuirá en diferentes grupos de WhatsApp para que la puedan volver a escuchar. Por otro lado, pues antes de dar inicio a las preguntas, aquí en el chat por ahí les pusimos, hay un canal de WhatsApp del Liceo Académico, los invito a que se unan porque hay algunos que no están dentro de nuestros grupos de oferta académica. Uniéndose a ese chat, justamente por ahí también vamos a compartir la próxima semana que tendremos el honor que nos acompañe el magistrado Héctor el miércoles 12 a las 8 de la noche. Vamos a compartir el link de Zoom para que nos puedan acompañar. Bueno, pues vamos a dar inicio a las preguntas. Tenemos aquí al abogado José Ignacio de la Rosa que nos diga de dónde nos acompaña y su pregunta clara y precisa al magistrado. Adelante, abogado José Ignacio de la Rosa. Sí, bueno, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Muy bien, gracias. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Soy de Ciudad Valle, San Luis Potosí, abogado postulante. Un favor, saber exactamente el Tribunal Colegiado de Circuito respecto de la queja 289 que nos mencionó para poder ver si lo ubicamos o si por aquí nos harán el favor de compartirla. La segunda es una pregunta, magistrado. Eh, mm, Además de estos cambios, anteriormente a ellos se estaba manejando por parte de los abogados postulantes era que cuando se dictaba un auto de formal prisión y la imposición se dictaba un auto de vinculación a proceso, perdón, y la imposición de la prisión preventiva oficiosa, se tramitaba un amparo contra el auto de vinculación y contra la imposición de la medida. Y los efectos era de que se abriera a debate en nueva audiencia, eh, este, pues lo concerniente a esto. En esta nueva audiencia, por lo regular, y lamentablemente los ministerios públicos, sin dato objetivo alguno, ante la solicitud de la imposición ahora de la prisión preventiva justificada, los jueces de control pues se siguen decantando por estas, ¿no? Las prisión preventivas justificadas. ¿Qué era lo que hacíamos antes de estos cambios? Bueno, promovíamos un nuevo juicio de amparo contra la imposición y bueno, nos tocó en el caso personal lograr que jueces, e incluso en vía de queja ante los tribunales colegiados, hacían una valoración de esta nueva actuación y concedían los amparos con efectos restitutorios, señalando que no había la debida motivación y fundamentación de la imposición de la prisión preventiva justificada. Eh, Ahora, posteriormente a los cambios, se pretendió hacer lo mismo, pero pues resulta que cuando ante la nueva audiencia, ante la fijación de la prisión preventiva justificada, los jueces de distrito negaban
o desechaban el amparo y en vía de queja, pues los tribunales colegiados daban la razón a la determinación del juez. ¿Qué es lo que ahora hacemos? Bueno, es tratar de sortear este nuevo criterio del Pleno también del región, tratando de, pues ahora sí que en vía de revisión de medidas cautelares, atendiendo a un cambio de circunstancia, pues lograr la libertad de la persona. Pero mi pregunta es porque en el desechamiento de los jueces de distrito y del tribunal colegiado ante los nuevos amparos, señalan que en el primer amparo promovido, cuando se ordena la revisión que se prescinda de la prisión preventiva oficiosa, se dice que se ordena con efectos restitutorios y que, bueno, ya no se puede promover otro amparo en razón de que hay que estar subyúdice a la conclusión de ese primer juicio de amparo. Entonces, nos quitan la posibilidad de alegar que precisamente un ministerio público, sin ningún dato de prueba objetivo, volvió a solicitar una prisión preventiva, ahora en la vertiente de justificada, pero sin justificarla. Y estamos pues obviamente ahí maniatados. Entonces ahí el respecto es efectivamente un criterio cierto de aguantarnos a esta nueva imposición y esperar hasta el resultado del primer juicio de garantías. Espero haberme explicado. Muchas gracias, magistrado. Sí, bueno, esto en cuanto al número de quejas 289 diagonal 2025 y en cuanto al otro, pues no, más que nada ya nos dio usted esta explicación de qué es lo que está sucediendo en la vida cotidiana jurisdiccional, esto, porque es todo un tema, el de que si el efecto de la suspensión es que se abra una nueva audiencia y que se imponga cualquier otra medida cautelar, inclusive la prisión preventiva justificada, si cuando se impone la prisión preventiva justificada, si contra ello procede o no procede un nuevo juicio de amparo, porque esa decisión se está poniendo, se está poniendo en cumplimiento a la suspensión, pero aquí hay que tener y saber distinguir claramente. El efecto de la suspensión es que se inaplique o que no se imponga la prisión preventiva oficiosa y ya el nuevo resultado que se imponga, que es en este caso la prisión preventiva justificada, desde mi punto de vista, para efectos de proteger siempre los derechos fundamentales de la persona, el amparo debería de ser procedente, ¿no? Efectivamente, tenemos una situación que puede llevar después a un embrollo jurídico sumamente grave, porque en el primer amparo, en donde se concedió la suspensión, supongamos que al final se dicta sentencia y se niega, se queda ya sin efectos esa suspensión y la autoridad responsable podría decir, tú ya no tienes esa suspensión con efectos restitutorios que te entregaron, ya te negaron el amparo, entonces regresamos a la prisión preventiva oficiosa. Y resulta que ya está en trámite y se está analizando ahora el nuevo juicio de amparo por lo que hace a la prisión preventiva justificada, que se quedaría sin materia. A lo que más se llegaría es que el segundo amparo pues se sobreseyera por falta de materia si es que en el primero se llega a negar la protección constitucional. Pero esto es sumamente complicado porque ya entran en juego las reglas del juicio de amparo, pero desde mi punto de vista siempre se debe de dar la oportunidad de promover. Precisamente el juicio de amparo es el juicio por excelencia para tratar de proteger los derechos fundamentales. No debería de cerrarse la puerta en ese punto. Correcto. Pasamos con la abogada Sara Montiel. Adelante, abogada Sara Montiel, por favor. Sí, buenas noches, magistrado. A mí me resulta muy controversial esta situación, porque yo estoy totalmente de acuerdo con los argumentos que nos había dado al principio, que esto está ya calificado en una cuestión internacional y que de forma internacional, pues nuestras autoridades deben de manejar esto hasta en los ordenamientos internos. Entonces me hizo reflexionar que sí no debe de existir la prisión preventiva oficiosa,
pero se tendría que reformar el artículo que habla de las medidas cautelares en el en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cosa que la verdad me da mucha pena ahora y mucha impotencia las nuevas reformas que están sucediendo en este gobierno, ya hablando de políticas. Yo sería la idea de que nuestro comité de legislativos se preocuparan realmente por esta situación, que sí están dañando los derechos humanos de los ciudadanos. Y siento con la reforma de la ley de amparo que estamos retrocediendo en la cuestión de la legislatura de la ley de México. Entonces, quedaría como un estímulo para las personas que conforman la cuestión legislativa, ¿no? Es un punto de vista muy personal. Sí, de hecho, bueno, en la sentencia de la Corte Interamericana, uno de los mandatos es para el Poder Legislativo, para que quite de la Constitución y de las leyes secundarias la prisión preventiva oficiosa, cosa que no ha ocurrido y ni va a ocurrir, o sea, tampoco es para estar con muchas esperanzas de que se va a dar cumplimiento. Pero sí, México, si suscribió los tratados, pues debería de cumplirlos. Recordarán ustedes que la semana pasada el gobierno de Estados Unidos hizo una declaración de que ya no iba a permitir que líneas aéreas norteamericanas llegaran al aeropuerto llamado AIFA o que salieran del aeropuerto AIFA. Dice porque en realidad esto es una violación al acuerdo binacional aéreo. Pero no quiero resaltar ese punto, lo que quiero resaltar es algo que dijo, y no porque lo haya dicho el secretario de Transporte Aéreo de Estados Unidos, sino no, solo sus palabras, porque en su mensaje dijo que México debería de dejar de estar jugando y que debería de honrar sus compromisos internacionales. Y es eso, también acá eso podríamos decirlo. México debería de dejar de estar jugando en materia de derechos humanos y debería de honrar los compromisos internacionales que ha firmado, en este caso concreto, al haber firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No sé si hay algún otro comentario, Manuel. Sí, aquí tenemos al abogado Roberto Hernández. Adelante, abogado Roberto. Sí, su señoría, muy buenas noches. A todos los asistentes, muy buenas noches. Su disertación fue clara, su señoría, ilustrativa, precisa. Le agradezco muchísimo. Y aprovecho la oportunidad para preguntarle en dónde puedo adquirir su libro. Escuché que pues el ponente del Liceo Académico refería que hay un libro de su autoría sobre la defensa en materia de delitos ambientales. ¿Es correcto, su señoría? Sí, es correcto, y esto lo difunde la editorial de Fondo de Cultura Económica, y esto, pues habría que checar en la editorial, ¿no? Prácticamente no tengo acceso en este momento, pero esto, si en todo caso, si usted puede comunicarse con Manuel y hacemos esa triangulación y yo le doy la información, y en todo caso nos podremos poner en contacto para enviárselo, ¿no? Muchas gracias, señoría. En esa tesitura, ¿habrá oportunidad en un futuro de que usted imparta algún diplomado en relación a la defensa en materia ambiental? Pues no hemos tenido pláticas sobre ese punto con el titular de este instituto. Esto, de hecho, creo que ni nos había pasado por la mente. Habíamos tocado algunos otros temas, pero no esto, ¿no? De la defensa legal en materia de delitos ambientales, que es un tema sumamente complicado, ¿no? Y Exacto, realmente, señoría. sí, porque sí se requiere un conocimiento técnico muy específico sobre los delitos ambientales, ¿eh? Ujú. Exacto, solo y no para no abusar de su tiempo. Precisamente la complejidad, desde mi criterio, radica desde la calificación que se hace de suelos de conservación o donde están involucrados derechos comunales, cuando es ejido o comuna, y cuando no se define con claridad ese supuesto que es fundamental para determinar si se actualiza el tipo penal o no. Eh, no sé si usted tenga algún comentario en ese sentido. Me parece muy grave que existan muchas lagunas, desde mi criterio, en la ley, porque pues
obviamente el debería, a veces suena ilusorio, ¿verdad? Hipotético, pero pues sí debería de haber un mapa perfectamente claro delimitando las áreas que son suelo de conservación o sus similares. ¿Y cuál de estos supuestos va a encuadrar en el tipo penal específico, señoría? Sí, porque existe aquí una gran relación entre el derecho penal y el derecho administrativo, ¿no? Y sobre todo porque en los tipos penales en materia de delitos ambientales están realmente llenos de elementos normativos. ¿Qué se entiende por diferentes, por ejemplo, diferentes tipos de suelos? ¿Qué se entiende hasta por un pantano, por un humedal, por decir algo, ¿no? Entonces son delitos muy complejos, pero en todo caso también, sí, sí, ya platicaré con Manuel, que es el titular del liceo, para ver si en un futuro pues pudiéramos también meternos en delitos en particular y sobre todo en estos delitos ambientales que sí son de gran complejidad, sobre todo por los elementos normativos que integran los tipos penales respectivos, ¿no? Le agradezco mucho, señoría. Entonces me dirijo con el abogado Manuel, ¿verdad? Sí, por Para esos favor. efectos. Sí, sí, gracias. Con gusto, su Perdón, una disculpa. Bueno, Muchísimas gracias. les comento a todas y a todos en relación a las preguntas que hacía el abogado Roberto Hernández. Bueno, en algún momento vamos a ver la posibilidad también con el magistrado de hacer la presentación de los libros o las obras que él tiene para que las puedan adquirir. También por parte del Liceo Académico se ha hecho la invitación al magistrado para que se una al claustro de docentes en Liceo Académico y favorablemente el magistrado pues nos ha dado ese sí, ¿sí? Entonces el magistrado nos va a venir acompañando y la idea es pues que nos vaya acompañando y formándonos, nueva cuenta, ustedes saben que somos especialistas en derecho penal, formándonos desde las bases, quienes lo conocen saben que es una eminencia cuando, y lo digo respetuosamente porque cuando él habla de derecho penal y habla de teoría del delito y vamos desde las bases conociendo, porque no dudo que hay quien ya conoce desde las bases, y ir conociendo lo que es el derecho penal sustantivo, la teoría del delito, la teoría de la pena, medida de seguridad, posteriormente delitos en particular, y pues digo, el magistrado es una eminencia. No vamos a tener aquí por liceo académico y vamos a tener el privilegio de poderlo escuchar y que sea nuestro docente. Voy a pasar y vamos tomando en cuenta las consideraciones que cada uno nos va haciendo, que va manifestando para la promoción justamente de nuestros próximos cursos. Voy con el abogado Julio César Guzmán. Adelante, abogado Julio César Guzmán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor, magistrado. Buenas noches y felicitaciones a la academia, al liceo académico. La verdad, la ponencia del doctor es una ponencia que valió la pena verla y escucharla. Me dejó lleno. De hecho, comparto todas las ideas y todos los argumentos expresados en esta ponencia respecto a la prisión preventiva oficiosa que no debería estar en México, pero sin embargo, ¿no? Como bien sabemos, existe esa postura de parte de la política criminal del gobierno actual de imponer esta medida lesiva, ¿no? Para los derechos humanos de un justiciable que está siendo sujeto a un proceso. Eh, Tenía mis dudas, ¿no? Mis dudas en cuanto a seguir luchando para sostener estos argumentos en una defensa, pero en el último punto usted remarcó puntualmente que si el mismo Estados Unidos le recomienda a México que respete sus compromisos internacionales y digo, de alguna manera tenemos que alzar la mano y la voz para el respeto de sus derechos fundamentales y creo que esta cátedra me llena esa actitud o esas ganas de seguir con esta lucha, ¿no? Felicidades, Liceo Académico, felicidades, doctor, por su brillante disertación. Espero verlos pronto y tomar algún curso con ustedes. Gracias. No, muchas gracias a ti, gracias por escucharnos y ahora que mencionaba el licenciado, que me da dos atributos que no sé si, bueno, uno sí lo sé, que no lo tengo, que no tengo doctorado, ¿no? El otro es, no sé hasta qué punto nosotros, y somos muchos del Poder Judicial de la Federación, que nos retiramos y que somos magistrados en retiro,
De hecho, no sé si todavía tengamos que seguir llamándonos magistrados, ¿no? Pero bueno, creo que ese por lo menos está sustentable, ¿no? Pero bueno, a veces he tenido duda de si en verdad debo de seguir recibiendo ese adjetivo de magistrado. Pero por lo pronto, bueno, pues le seguimos así. Manuel, adelante. Muchas gracias. Bueno, además yo creo que el título se lo ha ganado, ¿no? Sinceramente, por ahí luego en redes sociales, y lo digo abiertamente, atacan a los maestros que tenemos, que porque si son juezas en retiro, si son... No, pero la verdad es que ellos son jueces y magistrados de carrera judicial. Y creo que en el gran sentir de la mayoría de los mexicanos, el día de hoy nos pesa y nos duele aquello que algunos, por falta de interés, por apatía, no defendimos a nuestro poder judicial. Hoy, pues estamos en manos de los nuevos servidores de administración de justicia, pero sí aplaudo, en verdad, además fueron, pues, 19 años de carrera del magistrado Héctor Lara como magistrado, si no me equivoco, pero en carrera judicial son muchos más años atrás. Él fue juez de distrito, vino desde abajo, desde oficial judicial y fue subiendo. Entonces, la verdad es que creo que el título lo tienen ganado, la verdad, sinceramente, y todos nuestros respetos para personas como él. Voy a pasar con la abogada Daniela Victoria. ¿Pudiera encender su cámara para darle el uso de la voz, abogada Daniela Victoria, por favor? Y si no, mientras paso con el abogado Gabriel Amador. Adelante, abogado Gabriel Amador, por favor. Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar con usted y escucharlos. Yo soy de Baja California Sur y aquí donde nos encontramos el juez de control con el que trabajamos todos los días no aplica la prisión preventiva oficiosa, aplica la prisión preventiva justificada en casos de, pues que nosotros como yo soy asesor jurídico público, nosotros justifiquemos que precisamente se encuentra en un riesgo inminente o algún tipo de amenazas la víctima o las partes en su momento. Los argumentos que usted me dice, creo que tomé nota de todo lo que usted estaba diciendo de manera, me gustó mucho, aprendí, le estamos dando vuelta al asunto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Son los mismos argumentos que usted me está dando para la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa? ¿Son los mismos que aplican para la prisión preventiva justificada? No, los argumentos son totalmente diferentes. Bueno, tendremos una plática sobre prisión preventiva justificada, pero el punto de la prisión preventiva oficiosa es que en razón, debe de inaplicarse en razón de su inconvencionalidad. Y tratándose de la prisión preventiva justificada, es algo que es convencional. Es decir, la Corte Interamericana ha dicho que es convencional la prisión preventiva justificada. De manera que el argumento cambia demasiado, ¿no? Porque ya en la justificada sí hay que ver si existen datos objetivos suficientes para que justifiquen alguno de los riesgos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el sujeto no vaya a huir, para que no vaya a obstaculizar el procedimiento, o bien para proteger a la víctima, ofendido, a la comunidad o también a los testigos, que ya veremos en esta plática sobre, es un problema sumamente fuerte sobre esos riesgos procesales, tal como están plasmados en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en esto también agregar que muchas veces se ha dicho como argumento de que si inaplicamos o si no se aplica o si se borra la prisión preventiva oficiosa, que se van a ir a la calle no sé cuántos miles de personas. No, inaplicar la prisión preventiva oficiosa solo implica una carga procesal para el Estado de que justifique en prisión preventiva justificada que la persona debe de estar presa. Pero no significa que en automático, si se borra la prisión preventiva oficiosa, no significa que en automático todos van para afuera. No, es solo que el Estado deberá de justificar esos riesgos procesales. Pero no, los argumentos son totalmente diversos para la justificada que para la prisión preventiva oficiosa. Ya abordaremos este tema en la próxima plática gratuita que también vamos a tener, ¿no, Manuel? Así es,
por aquí ya lo estoy mostrando. Gracias, De señor. nada, el próximo miércoles 12 de noviembre a las 8 de la noche vamos a tener la masterclass gratuita Prisión Preventiva Justificada que estará dictando el magistrado Héctor Lara González. Y pues lo mismo a través de nuestras redes sociales se estará publicitando para que nos puedan ustedes acompañar. Y bueno, paso a la siguiente pregunta, a darle el uso de la voz. La abogada Daniela Victoria, a ver, abogada Daniela, ¿ya había encendido su cámara, si nos hace favor? A ver, nada más vamos a esperar. Bueno, mientras paso con el abogado Israel Álvarez. Dante, abogado Israel Álvarez, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas noches y buenas noches a los compañeros. Primero que nada, magnífica ponencia de magistrado en retiro, Héctor. Es una pregunta muy concreta, maestro. ¿Qué repercusiones pudiera tener el Estado mexicano en el sentido de que no cumpla, más bien no está cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana, que dicho sea de paso, ya van dos sentencias, son Pax Trepille y otros desde noviembre del 2022? Y García Rodríguez y otros, bueno, García Rodríguez y Reyes Alpizar de enero del 2023. Hasta este momento no ha mandado traer la corte a un representante del Estado mexicano para efectos de ver si ha cumplido o no con la sentencia. En el momento en que lo mande llamar, quiero ver quién es el que va a representar al Estado mexicano y ver qué cuentas le va a entregar a la corte, porque como bien usted lo refirió, el 26 y 27 de la Convención de Viena le restringe a los estados que forman parte de los tratados internacionales. ¿Qué repercusiones pudiera tener cuando rindan cuentas y digan que no han cumplido con la sentencia? Que lejos de quitar la prisión preventiva de corte oficioso, están aumentando el catálogo de este tipo de delitos. Sí, pues es lamentable que no tengamos un procedimiento coactivo para que se obligue al Estado mexicano a cumplir. En realidad, lo que pueda ocurrir, pues es una declaratoria de la Corte Interamericana de desobediencia del Estado mexicano, pero algo coactivo, pues no tenemos, y eso es muy lamentable. De ahí que pues se va a aplicar o se aplica, ¿no? El artículo 26 de la Convención de Viena de que los tratados internacionales se cumplen de buena fe. Y claro, hay algunos tratados, como el que hacíamos referencia, este que ocurrió con Estados Unidos, el acuerdo binacional en materia aeronáutica, en donde pues sí hay coacción, o sea, sí se pueden hacer ese tipo de declaratorias como la que hizo Estados Unidos de los vuelos de allá para acá y de aquí para allá respecto del aeropuerto llamado AIFA. Y eso, ojalá que tuviéramos un aspecto coactivo, así también para poder obligar al Estado mexicano a que efectivamente borrara de la Constitución y de las leyes secundarias la prisión preventiva oficiosa. No tenemos un procedimiento coactivo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A ver, vamos a cederle el uso de la voz a su señoría Daniela Victoria Ramírez. Adelante, su señoría, le escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Magistrado, una pregunta. En relación a los efectos de la suspensión, en relación a que queda para los efectos de su libertad en relación a la autoridad federal, ¿usted cómo considera o qué considera en cuanto a que en ese inter, mientras se resuelve la cuestión del amparo, para ver si se lo conceden o no en relación a la medida, se lleva a cabo un traslado involuntario de los establecidos en el numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y que ésta tenga que ver en cuanto a que la causa penal esté en un distrito judicial diverso al que se encuentra interno y relativo al 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que corresponde conocer al juez más cercano, en su caso que corresponda dentro de ese distrito judicial. ¿Qué tanto impacta en relación a los efectos de la suspensión que el diverso juez, que es el más cercano, conozca y atienda sobre esa calificativa legal? Y en su caso, ¿usted considera que debería de tener conocimiento directamente desde la solicitud en cuanto que califiquen de legal o no el traslado correspondiente la autoridad federal o únicamente hacerle el conocimiento? Porque podría generar alguna cuestión
relativa a un exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Sí, claro, no, y es un tema sumamente complicado lo de los traslados, ¿no? Y sí, si la persona está a disposición del juez, del órgano jurisdiccional de amparo por lo que hace a su libertad, si bien no podemos llegar al extremo de que entonces sea el juez de distrito, el juez que conoce del juicio de amparo, el que deba de resolver lo del traslado, quitándole su competencia al juez de ejecución, creo que no podríamos llegar a ese extremo, pero sí debería de haber en todo caso un aviso y una autorización por parte del órgano jurisdiccional de amparo de que efectivamente lo pueden trasladar. Que esto se complica todavía más cuando se trata de traslados de emergencia. Sí, el que, por ejemplo, se esté quemando el penal, pues ni modo de ir a avisarle al juez de distrito de amparo que lo van a trasladar, ¿no? Lo tendrían que trasladar. Entonces, son casos sumamente complicados y es casuístico, ¿no? Pero en términos generales, no deberían de mover a la persona del centro penitenciario en donde se encuentra, si es que no lo autoriza el juez que está conociendo del juicio, del juicio de amparo, ¿no? Y ya en cuanto a la segunda parte de la pregunta, pues es que el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución también tiene su complicación y cuando lo interpretó la Corte, pues realmente llegamos a situaciones un tanto cuanto inentendibles de quién debe de conocer acerca de los traslados o inclusive de de cuestiones administrativas de los centros penitenciarios y de cuestiones de fondo también de ejecución de sentencia. Y tenemos entonces que inclusive un juez del fuero común por ejemplo, del Estado de México, en donde está preso la persona, puede conocer de la ejecución respecto de una sentencia que se emitió por el Estado de Coahuila, por ejemplo, también del fuero común. Esto es algo inentendible, pero a eso llevó la redacción del artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución, ¿no? Pero bueno, ese es un tema ya un poco diverso a lo que estábamos tratando, pero en términos de la suspensión, me parece que sí debería de haber una autorización por parte del juez de amparo que está a su disposición el quejoso, la persona quejosa, por lo que hace a su libertad personal. Ok, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por aquí a través del Facebook Live, magistrado Héctor, y agradezco también el comentario. Bueno, es que nada, también tenemos ante nosotros a un verdadero jurista, y que es el magistrado Héctor Lara. Y por aquí nos hacen esta pequeña reflexión. Dice, más de 200 criterios interpretativos en los que intervino el magistrado para su realización. El término de magistrado es sinónimo de letrado, dada su calidad de doctor, instruido y sabio. Por ahí es que mencionan en el Facebook Live esta situación. Y bueno, pues obviamente por aquí mandan muchas felicitaciones. Nos dicen que si vamos a proporcionar la videograbación, es gratuita esta conferencia, la van a poder ustedes ver en nuestros canales oficiales. Ya no puedo decirlo, discúlpenme, porque veo que ahora en las nuevas políticas de la plataforma, querer decir alguna otra situación, solamente les digo por nuestras redes sociales y en grupos de WhatsApp va a estar la ponencia porque es gratuita, no tiene ningún costo, ¿sí? Porque nos están preguntando a través del Facebook Live, no tiene ningún costo puesto que el magistrado nos ha brindado esta conferencia, esta masterclass gratuitamente. Dice, bueno, por aquí muchas gracias, gracias por darnos una luz para abordar el tema de la presión preventiva. Felicitaciones, doctor, excelente clase. Dicen, la queja 289-2025, ¿de cuál colegiado de circuito es? Nos preguntan. Sí, es del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Mandan saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y, por ejemplo, bueno, hay varias preguntas, pero ¿saben qué? Yo les pediría a los que están a través de Facebook Live que en la siguiente ocasión, el próximo miércoles a las 8 de la noche, se sumen para que puedan hacer sus preguntas a través de en vivo. Planteen sus preguntas y sus inquietudes en vivo al magistrado, como en esta noche. Y antes de cerrar, bueno, pues vamos a otorgar el reconocimiento a esta plática, a esta masterclass más bien que nos ha brindado el magistrado, para lo cual le pido a la abogada Jovita si nos hace favor de leer el reconocimiento al magistrado.
Sí. Muy buenas noches. Se otorga el presente reconocimiento a Héctor Lara González, magistrado de circuito de retiro, abogado penalista, por haber impartido la conferencia gratuita denominada Prisión Preventiva Oficiosa, Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2025. Firma el doctor honoris causa y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Muy clara y precisa su disertación, magistrado. Enseñar y compartir conocimientos es abrir la mente, los ojos, el corazón y el alma. Fue un honor escucharle. Bienvenido a su casa, Liceo Académico MX. Y muchas gracias, comunidad jurídica. Compartan el conocimiento para que llegue más. Mi eterno agradecimiento a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Sí, buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por las palabras que escribieron en Facebook Live a quien los hayan escrito, muchísimas gracias. Y por aquí nos estaremos viendo entonces ahora con la plática de prisión preventiva justificada. Y buenas noches a todos, a todas. Muchísimas gracias, magistrado, y muchas gracias a todo el gremio jurídico que en esta noche se dio la oportunidad de estar aquí con nosotros, que se congregaron alrededor de 300 abogados y abogadas. Muchísimas gracias a todos, gracias por su preferencia y pues lo único los exhorto y los invito a seguirnos preparando. Que tengan buena noche, mi estimado magistrado Héctor. Gracias por Igualmente. una vez más. Gracias por habernos brindado de tu conocimiento gratuitamente. Que descansen y muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches.